Mostrar algunas imágenes. ¿Saben lo que es? ¿Se alcanza a ver lo que es? ¿Se imaginan lo que es? Una escalera, ¿sí? Una piedra. Hay una piedra, ¿sí? Vale. ¿Ah? Como monumento, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Por ahí una pisada de dinosaurio, ¿no? Vale. Ni la cara, vamos, otra imagen. ¿Eso? Un santo, algo allí, ¿no? ¿Y eso? Otro santo, ¿no? ¿Cómo se llama eso ahí? Un santuario. Ah, mira, interesante, ¿no? Sí, vamos, otra imagen. ¿Eso? Otro santuario, ¿no? Y este lo conocen, ¿no? Este es de casa. San Fermín, ¿no? Otro santuario, ¿no? Vale. ¿Qué sería lo primero que mostré entonces? Si lo relacionamos con esto. Un santuario. ¿Un santuario? Un altar. Un altar. Un altar, ¿no? Los santuarios son, al fin y al cabo, son altares. Son altares. Sigue, Paz, por favor. ¿Qué es un altar y cuál es la función de un altar? ¿Para qué sirven los altares? Díganme. ¿Ah? Para pedir, para adorar ídolos, Para exponer algo importante. para exponer algo importante. ¿Qué piensan los demás? Tradición. Lo hacen por tradición, costumbre, como que, vale, la tradición viene por algo, ¿sí? ¿Vale? Un lugar de penitencia, sacrificio, ¿vale? Adoración. Como que vienen muchos conceptos cuando hablamos de altar, ¿no? ¿Sí? Tradición, sacrificio, adoración, etcétera, ¿no? Bueno, un altar es un lugar de encuentro. Por eso que en ese lugar es donde la gente va, se va a encontrar con quién. En el de piedra, ¿con quién se irían a encontrar? Cada uno con sus dioses. Un lugar de encuentro con sus dioses. Los altares eran lugares de encuentro para encontrarse con sus dioses. Dioses terribles, dioses paganos, otros dioses no tan malos, pero al fin y al cabo, dioses y dioses, ¿no? Ahí tenemos la foto de un Elías, ¿no? El famoso altar que tuvo que restaurar Elías, ¿no? Porque había un altar que estaba destruido. Es decir, el altar no siempre está relacionado con los ídolos. En la Biblia también encontramos los altares, ¿no? A Dios también se levantaban altares. Sigamos un poco. Hay algunos altares que yo estuve buscando. Por ejemplo, el altar de Noé. En Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Por tema de tiempo, tengo la mayoría de los textos, los tengo escritos. Y quiero leerlos para un poco ir cerrando algunas ideas. Por ejemplo, el altar de Noé. Dice que Noé edificó un altar a Jehová. Después del diluvio ocurrió esto. Se bajaron las aguas, Noé baja del arca y lo primero que hace es edificar un altar a Jehová, toma de los animales que están limpios, de toda ave limpia, ¿y qué es lo que ofrece? Holocausto a Dios, adoración a Dios. ¿Por qué creen ustedes que ofrece eso? A Dios. ¿Qué quería hacer él? ¿Qué quería, perdón? Agradecer a Dios, ¿no? Me guardaste del diluvio, guardaste a mi familia. Nos conservaste de todo esto, un altar de adoración, de gratitud, ¿no? Viene un lugar donde encontrarse con decirle, Señor, aquí ofrezco para ti todo esto. El altar, si se dan cuenta, se ofrece algo. En los altares se ofrecen cosas. Usted ha visto esos altares paganos, ¿no? Tienen el dibujito de una calavera, el dibujito de cualquier cosa, y algunos les llevan cigarros, otros les llevan vino. Dependiendo el altar, ¿no? Al santito que estén por allí de moda, les llevan, algunos les dejan comida, ¿no? Las ermitas a veces también, o estas, ¿cómo se llaman estos que ponen en la orilla de los caminos cuando muere alguien? Cuando hay accidentes ponen también, hacen unas pequeñas, una crucecita con flores y le llevan para recordar. Es un lugar de encuentro, pero siempre se ofrece algo en los altares. Nadie va al altar a mirarlo, no, excepto el primer altar que vimos, que era una piedra. Ese era un altar allí, un altar en desuso, ya nadie lo ocupa, ¿no? Y alguien que haya estudiado historia, arqueología, seguramente podría decirnos para qué se usaba o a qué Dios, pero el altar no tiene ningún sentido si no se ocupa, porque el altar tenía una función, era un lugar de encuentro. En este caso, en el caso de Noé, levanta un altar para ofrecer a Dios holocausto, quema algo allí.
No levanta unas piedras para tenerlas ahí de adorno, sino que ofrece algo sobre ese altar. Y mire el versículo 21, 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón después de todo esto, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, la tierra continuará su ciclo natural, ¿ya? Yo no volveré a destruirla, yo no volveré a interrumpir la tierra. ¿Qué es lo que ocurre dentro de este altar? Una vez que ofrece Noé este sacrificio, Dios hace un pacto. Los altares son lugares de pacto. En este caso vemos a Dios haciendo pacto con altar. Pero en otras ocasiones yo he visto a gente haciendo pacto con Dios o con su Dios. Los que van de rodillas. ¿Y por qué vienes aquí de rodillas? Voy donde la señora que está allí arriba, donde la Virgen, para darle gracias por esto y para pedirle por mi hija que está, qué sé yo, embarazada, para que el embarazo salga bien. Y hacen un pacto. Y le dicen que si le va bien, él vuelve el próximo año de rodillas, ¿no? Para darle gracias y entregar otra petición. Pacto. Es decir, en los altares se provocan pactos. ¿Sí? Entonces, es interesante esto de los altares. Si se dan cuenta, esto ha existido siempre, no es una cosa de ahora, ha existido siempre. Noé, ahí hay un altar donde Noé se comunica con Dios, agradece a Dios, le ofrece este holocausto a Dios, Dios recibe ese olor grato del sacrificio y hace pacto con Noé, ¿no? De no destruir la tierra, que bendice a toda la tierra, ¿no? Y que la vida iba a continuar igual. Hay otro altar también que levantó Abraham. Abraham levantó varios altares, voy a leer solamente uno de ellos. Y apareció Jehová a Abraham. Eso fue después que Abraham salió de su tierra y su parentela y comenzó a caminar, ¿no? Y Dios comenzó a guiarle. Y cuando él obedece, Dios se le aparece en el camino. Dios vuelve a hablar con él otra vez. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, le dice, ¿no? Y edificó allí un altar a Jehová, dice Abraham. ¿Quién le había aparecido? Y ese altar es como para decir, tomar posesión de la tierra, ¿no? Llegó a la tierra que Dios le había prometido, Dios se le aparece y dice, a ti te voy a dar esta tierra, y Abraham como que dice, vale, vamos a levantar un altar y vamos a dedicar esta tierra a Dios, ¿no? Y que quede como testigo también de que fue Dios el que me dio esta tierra. Y levanta un altar. El altar, por eso es que hablábamos de costumbres, ¿no? De tradiciones. ¿Por qué? Porque los altares también son conmemorativos. Ayudan a recordar que algo ocurrió allí, que algo pasó allí. Luego veremos algunos de esos. Entonces la gente repite cosas a veces porque algo pasó y lo sigue haciendo. En el caso de Abraham, levanta un altar para poder conmemorar que esa tierra Dios se la había dado y también como una forma de agradecer y consagrar eso para Dios. Versículo 8 dice que luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, edificó allí un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? E invocó el nombre de Jehová. Lo invocó, clamó a él, le habló, conversó con él, ¿no? Tal vez palabras de agradecimiento que por fin estaba instalado en su casa, en su tierra, en la tierra que Dios le había dado. Otro altar, que es el altar que yo puse aquí de Moisés, también, que levantó algún altar. Moisés también levantó un altar. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto por memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La palabra Nisi significa estandarte, bandera, ¿no? Ellos acababan de ganar una batalla, una de las batallas más crueles, más largas, más fuertes, ¿no? Esta batalla donde Moisés levantaba las manos, ¿se acuerdan? Y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Así que viene Aarón y Hur y le ayudan a levantar las manos y lo sostienen. Bueno, al acabar esa batalla y vencer a Amalek y derrotarlo, ¿qué es lo que hace Moisés? Levanta un altar al Señor, ¿no? Dice, y levanta un altar. ¿Para qué? Para conmemorar, ¿no? Para conmemorar el acontecimiento, lo que allí había ocurrido, que Dios le había dado una victoria.
Entonces luego la gente iba a preguntar, ¿y qué pasó aquí? No, es que Dios nos dio la victoria. Aquí fue cuando Moisés estaba con las manos alzadas, aquí estaba. Y Jehová es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Los estandartes para nosotros tal vez no tienen mucha importancia, pero el estandarte era el escudo o era la causa por la cual se estaba luchando, se estaba peleando. Hoy por hoy la gente lleva la bandera del país, ¿no? ¿Sí? Así como también los futbolistas cuando juegan llevan la camiseta a la que representan, ¿no? Y algunos besan escudo, etcétera, ¿no? Esto no, llevaban un estandarte y decían, por ese luchamos, ¿no? En la época de los reinos siempre ha sido. Y Moisés levantó y dijo, aquí, edificó un altar y dijo, Jehová es nuestro estandarte. Jehová va a ser la causa de nuestra lucha. Jehová va a ser la causa de nuestra pelea, la causa de nuestra conquista, la causa de nuestro peregrinaje. Él va a ser nuestra causa. Nosotros vamos a pelear por Él, pero lo más bonito es que Dios peleaba por ellos también, ¿no? Eso es muy interesante. Y todo eso en un altar. Un último, otros 2 altares me quedan todavía. Uno más es el de Josué. Dice que Josué levantó un altar en Gilgal. Habían cruzado el Jordán. Habían cruzado el Jordán. Y cuando cruzan el Jordán, el agua se separa. ¿Se acuerdan ustedes que los sacerdotes pisaron el agua y las aguas se separaron, unas arriba y otras abajo? Y en medio del Jordán levantaron allí unas 12 piedras. Pero cuando cruzaron el Jordán al otro lado, se llevaron 12 piedras más. Y cuando llegaron a Gilgal, levantaron otro altar más al Señor, ¿no? Otro monumento. Y eso es lo que voy a leer. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Era un momento para conmemorar, había que recordarlo. ¿Sabe? A Dios le encanta cuando nosotros recordamos. Y el altar tiene el objetivo de recordarnos lo que Dios hace. O sea, hay una de las cosas que a nosotros nos falta o de lo que carecemos es de la memoria. ¿Sí? ¿O no? ¿O todos la mayoría tiene buena memoria? ¿Pero qué acabo de decir? Como decía un amigo, hay 3 cosas que uno pierde con la edad. La primera, las fuerzas. La segunda, y se quedó ahí pegado. La segunda, ya, la memoria era la segunda, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que Dios quería era que el pueblo no olvidara. Y el altar iba a ayudar a eso, a recordar. Iba a ser un lugar para recordar lo que Dios había hecho. Entonces, si vemos nosotros, si nos damos cuenta, de acuerdo a lo que hemos leído, tanto con Noé, con Abraham, con Moisés, como con Josué, nos podemos dar cuenta de que el altar, claro que es importante, como vosotros habéis dicho. El altar era un lugar de comunión, era un lugar donde se ofrecía adoración, pero siempre se ofrecía algo, no era un lugar para llegar con las manos vacías. Se levantaba para ofrecer algo, ¿no? Era un lugar también para recordar. La gente llegaba allí a ese altar y recordaban lo que había hecho, pero también volvían a agradecer, y también era un lugar de pacto con Dios, de reconciliación con Dios, de encuentro con Dios. Y yo ponía aquí, era un lugar de encuentro formal con Dios. Los altares no eran lugares informales, no eran lugares así de paso solamente, no. Eran lugares de encuentro donde se reunían para buscar a Dios. Ahora luego todo eso se cambió por el templo, se cambió por el tabernáculo, y donde no había templo y tabernáculo, por ahí ya levantaban un altar, etc. Pero siempre estaba la idea de tener un lugar, y debía haber un lugar donde encontrarse. O la gente creaba un lugar para encontrarse con Dios. Un lugar formal para tener ese encuentro con Él y poder estar en comunión, para poder adorar, para poder recordar, para hacer pactos con Él y escuchar la voz de Dios también haciendo pactos con Él. Era un lugar de encuentro. La vida espiritual nuestra necesita esos altares. Necesita esos lugares de encuentro con Dios. Necesita esos encuentros con Dios cotidianos, esos lugares que son solos y el Señor y nosotros. Hay una historia en la Biblia que
que vosotros seguramente la habéis escuchado, que está en Primera de Reyes, capítulo 18. El pueblo de Israel, a causa de su pecado, había vivido la sequía, pero en la más absoluta. Y Elías había dicho que no iba a volver a llover si no era por su palabra. Porque si Elías no daba la palabra, no iba a llover. Y la falta de lluvia había sido una forma de castigo, por decirlo de alguna forma, a causa de la desobediencia y la idolatría del pueblo. Y permítame ver un poco lo que aquí ocurre. Versículo 30, 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y dice, y arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Y Elías lo primero que se encuentra, o una de las cosas que le llama la atención, y dice, el altar de Dios, que había sido dedicado a Dios, está totalmente destruido. No hay un altar para Dios. Baal tenía sus altares. Acera tenía sus altares. El rey Acab, con su estimada mujer, habían logrado levantar otros altares a todos los ídolos, y el altar de Dios quedaba destruido, estaba derribado. Se habían levantado otros altares allí prominentes. Tenían sus sacerdotes, tenían sus formas de culto. Los otros altares estaban activos, pero el altar de Dios estaba totalmente destruido. Todos los demás tenían lugar de encuentro con sus dioses, pero para encontrarse con Dios no había ningún sitio, no había ningún lugar. Es decir, la sequía, la maldición que estaba viviendo el pueblo era porque se habían olvidado de Dios. Yo llegaba a esta conclusión. Un altar caído representa el abandono de la fe. Si este altar estaba decaído, estaba derrumbado, era porque el pueblo de Dios, porque su pueblo había abandonado la fe en Dios. Entonces tienen que levantarse un día Elías y decir, ya está bueno. Dejemos de claudicar en nuestra vida entre un Dios y otro. Y escojamos hoy a quién tenemos que servir. Si vais a servir a Baal y a Acera o vais a servir a Dios. Entonces hagamos una prueba. El altar, el Dios que conteste con fuego, ese va a ser nuestro Dios. ¿Se van acordando? ¿Y qué ocurre ese día? Que el altar de Baal lo tenían arregladito, el altar de Acera, ¿no? Y ofrecen los animales, los hacen pedazos, y empiezan ellos a hacer sus danzas, empiezan ellos a hacer toda su ceremonia para que su Dios les contestara con fuego. Y como ustedes conocen la historia, a pesar de que ellos se sajaban, se rompían con cuchillos el cuerpo, ofrecían sangre y todo, su Dios no contestó. Cuando eso no ocurre, Elías dice, ahora me toca a mí. Vamos a verlo. Pero para que descienda fuego del cielo, lo primero que tuvo que hacer Elías fue volver a restaurar el altar. Es decir, todo comienza, si se dan cuenta, todo comienza por el altar. Si el altar está destruido, si ese lugar de encuentro está destruido, si no tenemos un lugar donde encontrarnos con Dios, donde tener comunión con Él, si nos olvidamos de tener nuestro altar al lado de Él, olvídense, no va a haber fuego, no va a haber respuesta, no vamos a disfrutar de un Dios vivo, por decirlo de alguna forma, no vamos a disfrutar de su poder, no vamos a disfrutar de su palabra. ¿Se recuerdan de Elí la semana pasada? Ese era un hombre que ya ni escuchaba la voz de Dios. No solamente estaba miope, no solamente estaba ciego y sordo en lo físico, sino que estaba sordo y ciego en lo espiritual también. No veía, no escuchaba, la palabra de Dios escaseaba, claro, porque el altar de su corazón había permitido que la lámpara se empezase a apagar, y la lámpara se estaba a punto de apagar. No había fuego sobre el altar en aquellos días. Él había descuidado lo más importante, que era el altar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace este Elías? Él dice que se acerca, y comienza a restaurar, a arreglar el altar, ¿no? Que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 12 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, ¿no?
Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Es decir, estamos hablando de si cada cántaro tenía unos 80 litros, ya sacáis las cuentas, 320 litros aproximadamente. Y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. He pasado de largo lo que pensaba leer, ¿no? Hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo alguna vez, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, dice. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, cada uno de ellos también había levantado su altar, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué es lo que hace Elías? Es restaurar el altar. Y cuando el altar está restaurado, él dice, tenemos que ofrecer a Dios lo que corresponde. Ofrece a Dios la alabanza. ¿Sabe? El altar en nuestro corazón es importante. El altar de nuestra comunión con Dios, el lugar de encuentro con Dios, es importante. Mira el estado de un altar y verás el estado espiritual de una vida. Las oraciones son contestadas cuando las condiciones en el altar están dadas. ¿Cuántas veces oramos y parece que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces queremos, pero por qué? Hay algo que ha fallado. Hay algo que ha fallado. La victoria sobre las luchas, sobre las pruebas, sobre las dificultades. Todos pasamos por diferentes dificultades. Dependen de la condición en la que esté nuestro altar. Dependen de esa condición de la que esté nuestro altar. Ahora todos vosotros ya os imagináis que no estoy hablando de un altar como el que hemos visto antes. No estoy hablando de que montemos ermitas, no estoy hablando de que cojamos algunas piedras por ahí y pongamos aquí, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando del altar del corazón, estoy hablando de ese momento que yo aparto, estoy hablando de ese lugar que yo tengo para estar a solas con Dios. ¿Cuál es tu lugar donde tú levantas tu altar para estar a solas con Dios? ¿Cuál es tu lugar de encuentro con Dios? ¿Cuál es el lugar que tú tienes para sentarte a los pies del Maestro, para recordar? ¿Cuál es el lugar que tú tienes para poder conmemorar, estar ahí al lado de Dios? ¿Cuál es tu lugar íntimo con el Señor? ¿Cuál es tu lugar? Cada uno de nosotros debe tener un altar. Debe tener su lugar de altar, su momento de altar. Y no solamente una vez a la semana. Diariamente debemos tener nuestro altar. Debemos apartar nuestro tiempo para estar en el altar. No puede ser que vivamos del altar del día domingo aquí en la iglesia. Eso no nos vale solamente. No vale solamente. No es suficiente solamente. Durante estos días he estado orando y preguntaba al Señor, ¿de dónde está? ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde está fallando nuestra vida? Y una de las cosas que venía dentro de tantas cosas, ¿no? Una de las cosas que venía es la carencia de altar que tenemos cada uno de nosotros. Es la carencia de tiempo íntimo, de tiempo de búsqueda, de levantar nuestro altar, nuestro lugar conmemorativo para estar al lado de Él. Si yo los pregunto, ayer o tuvisteis vuestro tiempo de altar, antes de ayer tuvisteis vuestro tiempo de búsqueda con el Señor, el día lunes lo tuvisteis, el martes lo tuvisteis, tenéis un tiempo donde decís, este es mi tiempo con Dios. Este es mi tiempo donde yo voy y me junto con Él para darle gracias. Este es el tiempo en el que yo me lo aparto para estar con Él y tener comunión con Él. Y simplemente me viene la imagen, ¿no?, de esta mujer que se sentó a los pies de Jesús, María, ¿no? Mientras su hermana Marta trabajaba de un lugar a otro, iba corriendo de un lugar a otro para atender a Jesús. María no encuentra nada mejor que formar y tener su propio altar a los pies de Jesús. Y se postra a los pies de Jesús. Y se sienta a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que decirle.
Ella monta allí su propio altar, su tiempo. Dice, si Jesús está en mi casa, yo lo voy a aprovechar. No me voy a poner a cocinar un bizcocho. No me voy a poner a preparar una rica ensalada. No. Eso lo recalentamos por último. Pero lo más importante es que Jesús me hable, que Jesús me diga algo. Porque su palabra es la que me alimenta, su palabra es la que me llena. Y a veces creo que el altar lo descuidamos, lo dejamos de lado, ¿no? Por eso que luego tenemos otros altares levantados. Déjame decirte que si el altar de Jesús no está levantado en tu corazón, se levantarán otros altares. Es tan simple como eso. Lo que Elías representa con la experiencia que él vivió es que cuando el altar de Dios fue derribado, se levantaron otros altares. Hubo un altar de Baal y un altar de Acera. ¿Cuáles son tus altares que se han levantado en tu vida? El altar del Dios al trabajo, el altar del dinero, el altar de la preocupación, ¿no? Y nuestra vida gira en torno a la preocupación, gira en torno a la problemática. Se levantan otros altares. Cuando el altar de Dios es derruido, se levantan otros altares que se sobrepasan al altar de Dios y nos llegan a hacer creer que esos dioses son más grandes que nuestro Dios. Y esa es la gran problemática. Por eso cada día y de tiempo en tiempo en nuestra vida tenemos que levantarnos como un Elías y ponerle cara a esos altares que se han levantado muchas veces en nuestros lugares para quitar el lugar que le corresponde a Dios y decir, ya está bueno, tenemos que ver cuál es el verdadero Dios. Y restaurar el altar de Dios, porque su altar es más que suficiente. Su altar compensa todo lo demás. Su altar es el que trae la verdadera vida, no trae pobreza, no trae miseria, no trae esclavitud, trae libertad, trae gozo y trae paz a nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el altar que se han levantado en nuestras vidas? ¿Cuántos altares comienzan a llegar en nuestros hogares? Y una de las cosas que yo veía es que la gente está levantando otros altares. Y dejamos que se levanten otros altares. Entonces tenemos tiempo para encontrarnos, tenemos tiempo para tener comunión con otros altares. Hay tiempo para hacer pacto en otros altares. Hay tiempo para adquirir compromisos en otros altares. Hay tiempo para adorar incluso en otros altares. Y ofrecer nuestra fuerza y nuestra energía en otros altares. Mientras el altar de Dios está derribado, está destruido. Hermanos, hay que restaurar el altar de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tienes que restaurar tu tiempo con Dios. Tienes que restaurar ese altar del Señor en tu vida y en tu corazón. Él tiene que ser lo prioritario, tiene que ser el centro. Tienes que tener tu lugar de encuentro con Él. Eso no lo puedo hacer yo, lo tienes que hacer tú. Yo no soy el que te alimenta tu fe. Tu fe se alimenta en la medida que tengas comunión con Él en su altar, en la medida que le adores en su altar, en la medida que hagas pacto con Él allí en su altar, en la medida que te encuentres con Él allí en su altar. Eso no lo hago yo, por mucho que yo pueda orar, por mucho que yo pueda visitar, por mucho que nosotros podamos estar animando. La situación no cambia si tú no levantas tu propio altar en tu corazón, en tu vida. Este es un tema de altares. Y repito, si el altar de Dios no se levanta, se levantarán otros altares. Jesús dice en Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué está enseñando Jesús? Ten tu propio altar. Es que mis hijos no oran, no importa, ora tú como padre, ora tú como madre. No, es que mi esposo no me acompaña, pero hazlo tú como mujer. Que mi esposa no me acompaña, hazlo tú como esposo. El altar es individual como también es familiar. Pero comienza todo por una labor individual. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que hagan los demás, pero yo he tomado una decisión. Yo tengo mi tiempo con el Señor. ¿Tú sabes las veces que Sara me pregunta, Johnny, ¿has tenido tu tiempo? ¿Ustedes creen que me ofendo? No, digo, gracias por recordarlo. Porque no tengo que olvidarme que aunque me levante a las 6 de la mañana para hacer ciertas cosas, y a las 8 esté haciendo otras, que a las 10 esté haciendo otras, tengo que tener un tiempo para estar en el altar del Señor. Que no me puedo acostar en la noche a las 11, cansado, agotado, cerrar los ojos y no haber pasado un tiempo en el altar del Señor. Porque si el altar de Dios se derriba, todo lo demás se va a levantar en contra nuestra. Tengo que tener un altar del Señor. Y ahí está mi mujer, has tenido tu tiempo. Has tenido tu tiempo. El altar del Señor, ¿dónde está? Todo pasa por dónde está. ¿Dónde está nuestro corazón? Todo pasa donde hemos levantado nuestro altar. Es tiempo de levantar ese altar.
Necesitamos tener cada uno nuestro propio altar. Romanos 12:1 dice, así que, dice, me encanta este texto, uno de los textos que más me ha cambiado, me ha revolucionado. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate como un sacrificio. ¿Cuál es la imagen de Pablo que tiene allí? El sacrificio del Antiguo Testamento. Monta tu altar. ¿Y quieres ofrecer un buey? No, no ofrezcas un buey. ¿Quieres ofrecer un cordero? No, no ofrezcas un cordero, ni un palomino. Ofrécete a ti mismo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo se hace? Con un culto racional, inteligente. Es decir, razonado, pensado, meditado. Preséntate ante el altar del Señor. Elías tuvo que levantar un altar que se había caído, que se había destruido, porque era símbolo de una fe abandonada. Y mientras ese pueblo abandonó su fe, los otros altares se levantaron y tomaron el control de la nación, tomaron el control del pueblo, tomaron el protagonismo del pueblo. Elías tuvo que traer la atención del pueblo otra vez al altar del Señor. Para eso tuvo que reconstruir el altar y volver a pedir que el fuego de Dios descendiese en aquel lugar, para que la llama de Dios fuera la que convenciera, el poder de Dios convenciera y atrajese la fe de toda la gente. Me encanta la reacción de las personas, y con esto ya voy cerrando. Cuando la gente vio que el altar había sido restaurado y que Dios había respondido con fuego, la gente comenzó a clamar y dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y tuvieron que volver a poner la mirada en Dios. Se dieron cuenta de que Baal y Asera no eran nada comparado con su Dios. Que todo lo demás era falso. Que todo lo demás era mentira. Que lo real y verdadero era Dios. Nuestro Dios. Mi Dios. Era lo real y lo verdadero. Por eso yo en esta mañana, hermano, yo quiero animarle, yo quiero motivarle, quiero exhortar, llámalo como quieras, a que levantes tu altar, a que tengas tu altar, que ordenes tu altar, que traigas otra vez la prioridad al altar que corresponde. Si se han levantado otros altares alrededor y esos altares lo único que han hecho es consumirte, quitarte fuerza, traer más preocupación, aumentar la ansiedad, es por eso, porque hay otros altares que se han levantado. Es tiempo de levantarte como un Elías, ¿no? Y levantar el altar que le corresponde a Dios, volver a restaurarlo, a ordenarlo, a ponerlo en el sitio que le corresponde, porque lo que Dios quiere es eso, son corazones, son vidas, son altares donde Él pueda descender con su fuego, Él pueda descender con su presencia, Él pueda descender y decir, este es un olor grato, esto es olor agradable, yo quiero estar allí. Una de las cosas hermosas es que todos los altares tienen un Dios que contesta y que reacciona frente a aquello. Usted va a decir, los demás son ídolos. Pero también hay demonios que contestan. Los demonios también contestan. ¿Sí? Cuando tú les sirves, los demonios también contestan. La diferencia es que esos traen pobreza y traen maldición. Los otros altares también contestan. Con sus maldiciones y todo, traerán algún tipo de respuesta. Pero es interesante cuando el altar de Dios está encendido. Él contesta también. Trayendo fuego, trayendo poder, trayendo victoria, trayendo libertad. Y por sobre todas las cosas, trayendo admiración, ¿no? Y la mirada se centra tan solo en Él. Así es que yo te animo, restaura el altar de tu vida. Diariamente, tiene un tiempo y di, Señor, este es mi tiempo para estar contigo. ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Le has dicho eso? Señor, mira, este va a ser mi tiempo para estar contigo. Cada día por la mañana o cada día al mediodía comeré menos o no echaré la siesta. Señor, mira, a media tarde, oh Señor, mira, este momento, el más importante, esto va a ser mi tiempo para poner mi altar y estar contigo.
Hay algunos que están decidiendo tal vez decir, oye, nos hace falta levantar un altar como familia. Tal día no tenemos culto, tal día no hay grupo, no hay grupo pastoral. Juntémonos como familia y tengamos media hora y levantemos un altar para el Señor en nuestros hogares. El fuego va a encenderse, la vida se va a encender en la medida que levantemos altar de adoración y de encuentro con nuestro Señor. Todo lo demás se sujeta a ese altar. Todo lo demás queda controlado bajo ese altar. Yo te animo a que lo puedas comprobar en tu vida. Oremos al Señor. Padre, gracias